Leonardo Martínez Herrero es un prestigioso abogado penalista que, ante la inacción de la Oficina Anticorrupción en casos que involucran a funcionarios del actual gobierno, realizó importantes denuncias en estos últimos años. Hoy les proponemos compartir un programa de diálogo entre este profesional del derecho y la doctora Alessandra Minichelli. No solo sobre estas denuncias puntuales, sino sobre el estado de la justicia en la Argentina, las injerencias sobre el Poder Judicial, las operaciones, los servicios de inteligencia y el papel de los grandes medios. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Bueno, en nuestro programa de hoy tenemos como invitado a un colega, a un abogado penalista muy destacado, además de profesional del derecho, denuncia cuestiones judiciales de repercusión en el ambiente o en las noticias o los casos resonantes, y además es docente. Es docente en este momento trabajando a nivel secundario. O sea que él también nos va a poder contar qué opinan los jóvenes de hoy sobre la justicia, qué opinan los jóvenes de hoy sobre la política. De quien estoy hablando es del doctor Leonardo Martínez Herrero, y ya le damos la bienvenida. Leonardo, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación, Lali. La verdad que hace rato quería charlar con un colega abogado que estuviera muy en el ruido de las denuncias y demás, porque además, como yo decía, de ejercer tu profesión y de ser un excelente profesional, estás muy en el día a día de la necesidad como social de denunciar algunas cuestiones que están teniendo repercusión o que están teniendo como mucha gravedad institucional y a veces se transmiten a través de las noticias, pero en definitiva no terminan en los estrados judiciales. Y vos las llevás. Contanos cómo empezó un poco primero esa vocación tuya por hacer denuncias, y después nos contás de las denuncias. Sí, cómo no. Yo empecé a llevar las denuncias porque vi que nadie actuaba. O sea, a partir de diciembre del 2015, antes los fiscales, Oficina Anticorrupción, los medios, denuncias anónimas, llevaban a tribunales con supuestas denuncias de corrupción, que eran cosas muy endebles, que no merecían ni siquiera ser tratadas. A partir del 10 de diciembre del 2015 esto cambió. Uno veía noticias y esperaba que actuaran los fiscales, que actuara la Oficina Anticorrupción. Y después empezás a ver, bueno, ¿qué hacen estos fiscales? Bueno, están trabajando con gente del gobierno. Claro. Había un fiscal que estaba en Boca Juniors con el actual presidente, varios fiscales. La Oficina Anticorrupción pusieron una abogada, tenía que ser abogada, y pusieron una licenciada en Ciencias Políticas que estaba enamorada del presidente. Entonces veía que todas las causas de corrupción, todas las cuestiones que merecían ser investigadas no llegaban a tribunales. Entonces, cuando empecé a tomar conocimiento de medios con periodistas, porque algunos periodistas como Néstor Espósito hacían trabajo de investigación y daban estas noticias que los medios hegemónicos las corrían, las ocultaban, no existían. Entonces me tomé el trabajo de investigar, juntar la prueba, la documental, y empezar a llevar a tribunales las denuncias de casos de corrupción. Y después de esto la gente ya me paraba en tribunales cuando veía y me empezaban a llevar pruebas, a ofrecerme y a pedirme por favor que actuara, ¿no? O sea, fue por omisión de los fiscales que no actuaron contra este gobierno y la Oficina Anticorrupción, ni siquiera diputados nacionales que antes hacían denuncias, ahora estaban brillando por su ausencia. Claro, porque lo que logró claramente el Poder Ejecutivo en este tiempo, o este gobierno que tenemos hoy, fue invisibilizar temas muy sensibles que los tocaban a ellos mismos, además de manejar operadores políticos en la justicia que atacaban el gobierno anterior. La paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio. Exacto. Claramente así. ¿Y arrancaste con qué denuncia? La primera que me llamó la atención, que pedí que se investigue, fue que un periodista denunciaba al juez Casanelo como que había recibido coimas, como que quería cerrar una causa, que había ido a Olivos. Entonces, yo lo que quería era que se investigara lo que estaba diciendo este periodista, porque simplemente lo denostó al juez federal, que era Casanelo, y entonces pido que se investigue todo lo que estaba diciendo este periodista, se presenta al juez Casanelo y pide que estar presente cuando este periodista declare todas las barbaridades que dijo contra el juez federal, ¿no? Y bueno, este periodista no fue, dijo que se amparaban las fuentes y se terminó demostrando que era toda una mentira, que era toda una operación armada
para ir contra el juez Casanelo. Esa fue la primera. Y la segunda fue las bolsas de dinero que tenía Michetti en su domicilio, ¿no? La vicepresidenta. Que ella tenía $50.000 y más de 200.000 pesos que tenía en su casa, no se sabe por qué. Ella decía que era de la fundación, pero entonces tendría que estar en la fundación y no en la casa. Y empezaron a usar excusas absurdas como decir que fue una colecta, una vaquita, que había hecho medio gabinete nacional y diputados nacionales habían hecho esa vaquita y la tenían en la casa. Era época del corralito, del cepo, no podía justificar cómo tener ese dinero y terminó el juez Lijo sobreseyéndola diciéndole que había irregularidades, cuando todos sabemos que era un delito. Si eran donaciones a la fundación no pueden hacerse en efectivo, lo dice la AFIP, tenía que estar bancarizadas o con tarjeta de crédito. Ahí fue cuando empezamos a ver cómo estaba actuando la justicia. No solamente que no actuaba contra los funcionarios actuales, sino que hasta inclusive los encubría, ¿no? Y hay sobreseimientos express a lo largo. Sobreseimientos express en menos de un año, con un montón de pruebas la sobreseyeron, y sí empezaron a aplicar doctrinas absurdas como la doctrina de Irursum contra exfuncionarios, diciendo que tenían un poder residual. Ahora los que tienen el poder actual ni siquiera los tocaban, ¿no? Claro, claro. Fue una cosa realmente muy llamativa. Y aparte también, si uno iba a la IGJ a averiguar efectivamente cómo funcionaba la fundación de la vicepresidenta, realmente era como un búnker macrista, ¿no? Claramente. No tenía nada, o sea, no tiene ninguna documentación. A partir de mis denuncias, hasta parecía hecho a propósito, cada presentación mía venía atrás la fundación presentando los papeles en la IGJ. Claro. O sea, cuando yo hice la denuncia no tenía absolutamente nada. Claro. No tenían balances, decían que gastaban ingresos, creo que 70.000 pesos en empleados y no tenía empleados registrados en la AFIP, ¿no? Entonces evidentemente empezaron a cubrirse de todas las irregularidades que hicieron. Uno lo veía eso y no lo podía creer, ¿no? Cómo estaba actuando la justicia. La justicia, ¿no? claro. Es más, le piden, cuando hay irregularidades, la justicia generalmente allana y se lleva la documentación. A la Fundación Suma no la allanaron. Fueron a pedirles los libros y dijeron que se los iban a llevar al día siguiente al juzgado. O sea, le dieron tiempo para que puedan arreglar todos los libros, ¿no? Ahora, esto que por ahí salió como muy incipiente o muy contado así en borrador o en bosquejo de tu actuación, después no tuvo, digamos, el predicamento escandaloso que podría haber tenido o que debió haber tenido en la opinión pública, porque se trataba nada más ni nada menos que de la vicepresidenta de la Nación. Era una cuestión realmente injustificada, porque era alguien que venía a manejar la institucionalidad desde el Estado, habiendo sido, digamos, administradora o gestora de una fundación con irregularidades de estas características. Exactamente, pero no solamente la Fundación Suma, Pepín Rodríguez Simón también tenía su fundación, o sea, el PRO y Cambiemos usaban las fundaciones para financiar la política, ¿no? Para poder... Y el juez Lijo, ¿qué dijo? Para sacarse encima estos problemas. El tema de las fundaciones excede el marco de esta causa y no investigó a ninguna fundación más. Y lo de Michetti eran irregularidades. Hasta ese absurdo hemos llegado a tener en la justicia, ¿no? Ahora, para detenerlo a Amado Vudú, el juez Lijo en 24 horas lo mandó a detener cuando hacía 2 días había estado en un tribunal oral, ¿no? Y filmándolo. Evidentemente lo que se hizo fue un plan de persecución sistemático contra opositores a este gobierno, mientras que encubría el Poder Judicial y los medios, por supuesto, que no daban las noticias. Solamente algunos pequeños medios podían dar publicidad. Si yo hubiera denunciado a algún dirigente del gobierno anterior, me hubieran invitado mínimo a almorzar con Mirta Legrand, ¿no? Claro. Sí. Canal 13 jamás me entrevistó ni quiso cubrir las notas, ¿no? No le interesaba para nada hacer ruido con nada de eso. Y ahora último en las elecciones fuiste el único que denunció a Smartmatic focalizadamente, digamos, ¿no? Porque hubo, a partir de los ejercicios de cómo funcionaba el sistema que plantea el Poder Ejecutivo para poder empezar a comunicar en tiempo el resultado electoral, fallas sistemáticas, pero denuncias no había. No había, pero encima todo el dinero que pagaron por este tema, ¿no? Claro. Porque podía investigarse más o menos si funcionaba el sistema o no, pero el Estado Nacional pagó una tonelada de dinero, estamos hablando de 5.700 millones de pesos por estas cuestiones que no funcionaban.
La denuncia que yo hice no solamente es contra Smartmatic, es contra la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Correo Argentino, ¿no? El Ministerio del Interior, por contratación directa, o sea, sin licitación, le encarga al Correo Oficial, le da 290 millones de pesos para el escaneo de la información y le da 210 pesos al portal edu.gov.ar para que brinde todo el sistema de Wi-Fi, los escáneres y eso. Y no sé cuál es el rol de Smartmatic. Smartmatic ahí cobra $1 millón y pico de dólares, o sea, casi 60 millones de pesos, un poco más. ¿Por qué? No puso una computadora, no puso un escáner, no hacía nada y sin embargo cobró. Y después llama a una licitación para el escrutinio provisorio, pagándole ya más de 17 millones de dólares a Smartmatic. Y por último, directamente le dan a Correo Argentino 4.500 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esta plata? Empieza a ver que el sistema que pagó Smartmatic, que costó más de 100 millones de pesos, no funcionaba. Entonces como que dijeron, bueno, hagan esto, acá tienen la plata, y después vemos si funciona o no funciona. Correo tiene que haber dicho, no estoy preparado, necesito tal cosa, ¿no? Smartmatic dijo, no tengo el programa, vamos a hacer. No, acá primero pagaron y después veían cómo iba a resultar todo. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, desinformar. Las nuevas formas de la difusión exigen un replanteo de las reglas de la comunicación. Fake News, estrellas de la época, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, donde se pregunta, ¿existe hoy una ruptura unilateral del compromiso con informar y difundir con veracidad? Y como siempre, los mejores contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero. Ahora, sobre los procesos a funcionarios del gobierno anterior, donde se mezclan armados de causas, peritajes apócrifos, violación de garantías y extrañas concepciones como la del derecho procesal creativo del juez Bonadío. Bueno, hemos hablado muchas veces, vos y yo, el tema del armado de causas judiciales, toda esta persecución contra el gobierno anterior, todo esto que se llama la judicialización de la política, porque son algunas cuestiones vinculadas netamente a zona de reserva de la administración que ni siquiera deberían estar en cuestionamiento, pero con esto de la campaña marketinera de la corrupción, digamos que se han judicializado muchísimas cuestiones que no tienen imputaciones concretas, como puede ser el caso de Amado, de la expresidenta, de Julio, debido también con esto de no podían no saber, no podían no conocer, que no es una imputación penal. Vos también interviniste en la denuncia por el armado de causas en este nexo tan perverso entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, irregulares, ilegítimos, espurios, truchos. Contanos esto sí. que... O sea, yo no sé si son tan truchos, sino que son servicios de inteligencia, porque acá la AFI fue parte de esta operación. Lo que conocemos como el lawfare, verdaderamente lo han aplicado. Fake news, noticias falsas, todo eso lo pueden aplicar. Todo lo que pasamos por la facultad. Nos enseñaron las cuestiones básicas que cuando ves estas cuestiones no lo podés creer. Vos agarrás cualquiera de estas causas, porque está gente detenida, jugaron con la libertad de las personas, la defensa en juicio, el Estado de Derecho, se lo llevaron puesto, hicieron lo que quisieron, por eso uno no puede entender. Yo me sentía un estúpido yendo a la facultad a explicar las garantías del debido proceso cuando no existían ninguna. Vos ves las causas y no hay delitos, podemos discutirlas todas y todavía no encuentro el delito. Solamente algo explica, ¿no? Que Bonadío o Ercolini son los únicos, y a veces Lijo, han ordenado detenciones. Contra la expresidenta de todas las causas, ¿por qué las tiene que tener Bonadío? Porque es el único que garantiza la detención de las personas, ¿no?
lo de la causa GNL que hice la denuncia, Claro, vos hiciste la de GNL es con el... un horror. Todos los delitos que cometieron el fiscal Stornelli, el juez Bonadío, con D'Alessio, que trabajaba para los servicios de inteligencia, ¿no? Apretando gente, llevando gente. Pasando información a legisladora. Pasando información, juntando información falsa, porque D'Alessio llevó información falsa. Parte se la robó de Enarza y se la lleva directamente a Bonadío diciendo que a Stornelli diciendo que la recibió. Pero no solamente eso, hay un perito que hizo una pericia falsa y en base a una pericia falsa después vamos a ver con quiénes haya hablado este perito, ¿no? Porque este perito no actuó solo. Sí, que todavía el teléfono del perito no se abrió nunca. En la causa, incluso en la que está denunciado, que fue confirmada por la Cámara, la causa por sí, se estaban pidiendo los cruces de llamadas. Se estaban pidiendo los cruces y de llamadas, estas cuestiones, pero lo cierto es que un perito hizo una pericia trucha, la copió del Rincón del Vago, copie, pegue, y detuvieron tanto a Julio como a Barata en una pericia falsa que la Cámara la anula. Hoy en día está procesado ese perito, ¿no? Y seguramente van a querer cortar el hilo por ahí, por el perito. Claro, sí. Y como esa causa se les caía, no tenían nada, aparece el falso abogado D'Alessio declarando ante el fiscal Stornelli, que salió como si fuera una declaración absolutamente falsa. Primero dice que es abogado, declara ante Stornelli. Stornelli no podía desconocer quién era D'Alessio cuando tenemos cruce de llamadas y hasta le impidió que investigue al ex de su actual pareja, ¿no? Sí. Entonces sabía que era falso todo, igual lo hace, presenta documentación. Presionaron a un testigo, Bruce Adobat, lo presionaron, Santoro lo entrevista primero y después lo llevan a la justicia. Y después, a su vez, declara el propio D'Alessio que toda la información del libro El Mecanismo que escribió Santoro se basa en todo lo que le dio él, por ende también es falso, ¿no? Y después, cuando uno lee el procesamiento de Bonadío, usa varias partes del libro El Mecanismo. Y toda esta prueba, la que ya la había juntado Stornelli en forma mendaz falsa, Bonadío la incorpora mucho tiempo después, y ahí es donde nuevamente ordenan las detenciones. Vuelve a procesar, porque lo que ha hecho Bonadío claramente, sobre todo con la causa esta de las fotocopias de los cuadernos, es como un aperturar o como un clonar causas para que haya de la causa cuadernos, o aparentemente causa cuadernos, como distintas desmembraciones temáticas. Y no solamente eso, él se agarra a la causa GNL para decir que es conexa a la de los cuadernos, porque si no, la causa cuadernos tiene que haberse sorteado e ir a otro juzgado. Él dice, tengo GNL, que es una causa falsa, y me sirve para agarrar la causa cuadernos. El famoso forum shopping. Forum shopping, sí, algo que hizo Bonadío. Bonadío siempre busca la vuelta para quedarse con las causas que no le corresponden, porque ya tiene una tendencia, ¿no? Él dice que no, el derecho procesal creativo. Yo en la facultad no estudié eso. Claro, ¿Vos ninguno de nosotros aprendió derecho procesal creativo. Es procesal penal, procesal civil, pero el creativo no. Nada de creativo. Y no, es como la contabilidad creativa. Claro, ¿no? Entonces ya sabemos que hay algo raro, ¿no? Claro. Entonces no puedo entender las cosas que se hicieron, la causa de los cuadernos. Es un edificio jurídico. El artículo 18 dice que los papeles privados son inviolables. Y acá la primera persona no los acompaña, el que tiene los papeles privados, los acompaña un periodista que dicen que era del remisero, no me acuerdo ahora el nombre, de Centeno, los fotocopian y dicen que se los devuelven y él los quema en una parrilla y después lo toman como agente colaborador al que quemó los cuadernos. Claro. Es una locura. Entonces ya con eso solo, los papeles privados que los utilizan, ya la causa es nula de por sí. No hay forma de chequear. Toman testimonios y los testimonios son contradictorios. Nadie los puede creer, ¿no? Acá mucha gente va a tener que terminar detenida aplicando la ley del arrepentido, ¿no? Porque tiene una pena de 4 a 10 años, ¿no? Por haber mentido y haber desviado la causa. Sí, eso de mentido es como que todavía está como con un final abierto, ¿no? Porque viste que había muchos también de quienes fueron arrepentidos que decían que salían del juzgado de prestar declaración e iban a una escribanía a realmente decir que
que era medio un armado, que les decían lo que tenían que decir, o sea, medio como para salvaguardar su responsabilidad, porque otra de las cosas que pasó es que cumplido el año que te exige la ley del arrepentido, que debes acreditar los dichos de los arrepentidos, tampoco pasó eso. No pasó y hay una resolución vergonzosa de Bonadío dando por acreditado lo que decían los dando por cumplida esa etapa al año justo, pero no... Exacto, para darlos por válido, porque lo dice él, claro. porque no hay nada. Vos No. tomás Llorens, que es una de las personas, él dice que él recibía la coima en pesos, otro dice que la recibía en dólares. ¿Que pagaban 2 veces la coima o están mintiendo todos en esta causa? ¿No? Sí. Aparte, bueno, a mí me ha tocado en algún momento decir que se perdió con esto de la fotocopia de los cuadernos, el juez Bonadío, la oportunidad histórica de poder desentrañar a fondo la cartelización de la obra pública y poder desentrañar a fondo el financiamiento de la política, que hoy por hoy andan por andariveles separados, porque claramente los aportantes truchos de Cambiemos fueron a la justicia electoral. Exacto, lo sacaron de la penal para la electoral. Sacaron de la penal para llevarla a la electoral, y claramente nadie está hablando de si efectivamente esto encuadraba en financiamiento de la política y si era dinero blanco, negro o gris, ¿no? O sea, son temas que no se están tocando, pero lo que sí sirvió claramente fue para enlodar a mucha gente, para ensuciar a mucha gente, para encarcelar a mucha gente o para declararles preventivas a algunos otros funcionarios que ya habían sido detenidos, ¿no? Concretamente. Es lo que hacían y presionaban, decía, si vos no declarás esto, quedás detenido. Y bueno, la gente con tal de zafar, hacían a las personas declarar contra otro para poder detenerlo. Claro. Pero es algo aberrante, o sea, contra el Estado de Derecho. Otra cosa más, en Ecuador quisieron hacer lo mismo de los cuadernos, pero como estaban los originales se pudieron peritar que eran escritos hace poco. Acá precisamente los quemaron para que no pueda estar. Y aparte una vez, es cierto, yo lo escuché hablar a Centeno. No creo que escriba como habla, ¿no? Evidentemente esos cuadernos hay una clara diferencia entre los primeros 4 o 5 cuadernos y los últimos 3, ¿no? En cuanto a tipo de letra, viste que uno no escribe todos los días igual, depende de qué tan apurado esté, distintas viromes y demás, pero los últimos tienen como una traza exactamente idéntica, como escritos el mismo día y a la misma hora y con la misma virome. Y no se pueden peritar, encima no están los originales. Entonces, evidentemente es otra causa armada más, como todas las que han armado. Ahora, es muy grave que muchas de estas cuestiones vinculadas a la causa fotocopia de cuaderno hayan sido incluso ratificadas por tribunales de casación, ¿no? Sí, pero tenemos que ver qué cámaras y qué cámara de casación hicieron el siga-siga. Por ejemplo, cuando ordenaron la detención de Amado Vudú, después del juicio oral, o sea, la tercera detención, la segunda detención, el presidente de ese tribunal, cambiando la jurisprudencia de ese tribunal, que no detenía a nadie hasta que la sentencia quede firme, da la sentencia, ordena la detención. A ese juez, 15 días después, lo ponen en la Cámara Federal, que es, o sea, este mismo gobierno. Y ese es uno de los jueces que validó todo lo actuado por el juez Bonadío. Tanto Bertuzzi, que es este juez, como Bruglia. Y después tenemos Regui, que está, y Hornos y Geminiani en casación, por supuesto, han hecho, avalando todo lo que este gobierno hay, porque están a favor de este gobierno, ¿no? Sí, estamos hablando de un más o menos 10, 12 personas que son como el elenco estable de la justicia que ha estado sistemáticamente prestando conformidad con todo lo que se hacía, ¿no? Así es. Hasta aquí llegamos con este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero. Esperemos que lo hayan disfrutado y, como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.